La persecución institucional del pueblo gitano se inició en 1499 con la primera pragmática antigitana promulgada por los reyes católicos. El acoso legislativo hacia el pueblo gitano ha pivotado siempre entre la expulsión, la asimilación y el exterminio biológico. El exterminio fue planteado por primera vez en 1594 por dos representantes en las Cortes de Castilla. Si bien la corona acabó optando por una deportación en 1610, abandonándose esta opción nada más constatarse los efectos negativos provocados por la reciente expulsión de los moriscos. A partir de entonces se optó por una política asimilacionista, pero sin olvidar los proyectos de exterminio y extrañamiento que periódicamente eran sugeridos desde sectores influyentes de opinión, como los arbitristas, teólogos y representantes a cortes. Con la llegada de los Borbones, la idea de la expulsión recobró fuerzas, pero ante las necesidades militares del imperio se echó mano de una penalidad utilitarista, emprendiendo redadas de hombres gitanos, como las de 1572 y 1639, para dotar de remeros a las galeras. Para que las redadas fueran exitosas, la corona negoció con el Vaticano la retirada de la inmunidad eclesiástica a los gitanos. Finalmente, en 1748, la Santa Sede accedió y el Consejo Real, presidido por Gaspar Vázquez de Tablada, encargó al marqués de la Ensenada la ejecución de una redada y la posterior expulsión de cuantos gitanos se aprendieran. Sin embargo, Ensenada, sabedor del fracaso experimentado en Portugal, reconvirtió el proyecto de expulsión en uno de exterminio biológico, con el fin de aprovechar la mano de obra de los hombres gitanos, hasta su muerte, en los arsenales para reconstruir la Armada Naval Española y recuperar para España la categoría de potencia mundial. A partir de los padrones confeccionados desde 1746, Ensenada dispuso en secreto la tropa necesaria que debía apoyar a las autoridades locales para emprender la redada. Exactamente el 30 de julio de 1749 a las 12 de la noche. Solo entonces los jefes de los destacamentos militares y justicias locales pudieron abrir los sobres que contenían el objetivo de la misión y las instrucciones a seguir. Basándose en el factor sorpresa, todas las familias gitanas fueron sacadas de sus casas, formando dos grupos, el de los varones mayores de 7 años y el de las mujeres con los niños pequeños. Seguidamente, los escribanos inventariaron los escasos bienes de los gitanos para su posterior venta en subasta pública, ya que con ese producto se pensaba subvencionar toda la operación. Pronto se pudo comprobar que la redada adoleció de importantes errores, especialmente la omisión del Principado de Cataluña y de ciudades como Málaga y Almería, un olvido que obligó a emprender una segunda gran redada a mediados de agosto. Entre ambas, en total fueron capturadas unas 9.000 personas. Se actuó de forma indiscriminada y arbitraria, sin distinguir entre gitanos contraventores y cumplidores de las pragmáticas, provocando un aluvión de críticas. Replanteado el proyecto, por Real Orden de 28 de octubre, se concedió un indulto a todos aquellos que por medio de expedientes secretos demostraran haber vivido con arreglo a las leyes antigitanas. Un proceso por el que aproximadamente un 60% logró recuperar su libertad, aunque en el mayor número de ocasiones no pudieron recuperar sus propiedades. Concentrados separadamente hombres y mujeres en recintos cerrados, pasaron posteriormente a lo que llamaron depósitos provisionales, principalmente fortalezas militares, como las de Denia, Aljafería en Zaragoza, Santa Bárbara en Alicante o Alcazaba de Málaga. Desde estos lugares serían trasladados más tarde, por orden de Ensenada, a sus destinos definitivos, los hombres a los arsenales de Cartagena, La Carraca y La Graña en Ferrol, excepto los catalanes, que fueron empleados en las obras públicas y recluidos en un lugar indeterminado de Barcelona, posiblemente en las Atarazanas o en la Puerta Madrona. Las mujeres de las que Ensenada se había desentendido fueron trasladadas a casas de misericordia, como la de Zaragoza, o a edificios reconvertidos en cárceles, casos del antiguo convento de los Agustinos de Barcelona y el antiguo Hospital del Rey en Valencia. La estancia de los gitanos y las gitanas en sus respectivos destinos se caracterizó por las diversas estrategias de resistencia que emplearon.
En el caso de los hombres, además de realizar el trabajo a baja intensidad, también cometieron sabotajes consistentes en la destrucción de material e incluso provocando incendios. Las mujeres también ejecutaron arriesgadas evasiones, pero aún más efectiva fue la guerra de desgaste que sostuvieron con los responsables de su custodia, con el intento de hacer insoportable su estancia. En Zaragoza, casi nada estuvo a salvo de sus sabotajes: la vajilla, las camas e incluso su propia ropa, hasta quedar desnudas. Aprovechando los destrozados restos de madera y de ropa, atascaron los pozos negros e inundaron la casa con aguas fecales. Las gitanas de Valencia fueron las más afortunadas, pues contaron con la protección del duque de Caylus, capitán general del Reino de Valencia, quien propuso en 1753 un indulto general para todas las personas gitanas que no pudieron cumplir las exigencias de la Real Orden de 28 de octubre de 1749. Aunque Fernando VI estuvo dispuesto al indulto, las muertes poco tiempo después del duque y del mismo rey paralizaron el expediente que estudiaba la forma en que se debía dar la libertad. No sería hasta 1761 cuando Carlos III lo reavivara, pasándolo a consulta de los capitanes generales de Aragón y Cataluña, quienes mostraron sus reservas. Ante el nuevo retraso, el rey quiso aplacar la desesperación que padecían los gitanos que aún se mantenían encerrados, prometiéndoles en 1763 una inminente liberación. Sin embargo, hubo de pasar otros 2 años para que el ansiado indulto tuviera efecto. La liberación de los supervivientes de la redada no supuso el punto final a la represión. Sí, en cambio, la apertura de un periodo de debates sobre la política restrictiva a seguir, durante el cual se volvieron a plantear propuestas de expulsión y exterminio. En febrero de 1771, Carlos III, deseando dar carpetazo al expediente, pidió informes a Campomanes y a Valiente, fiscales del Consejo de Castilla, con el fin de adoptar la solución definitiva. Poco más tarde, ambos presentaron un nuevo proyecto, proponiendo la deportación a América, así como el servicio en marina y trabajos forzados en arsenales para los más jóvenes. Una línea dura que compartió también el conde de Aranda, quien propuso separar de sus padres a los niños recién nacidos y educarlos en instituciones benéficas. En cuanto a los mayores de 15 años, sugería separarlos por sexos, destinando las mujeres a las colonias del continente americano, reservando las islas para los hombres. De esta forma, creía que casándose con los indígenas se conseguiría la total extinción de la identidad y la cultura gitana, al cortar el aprendizaje y la transmisión tanto de la lengua como de las costumbres gitanas. Estas propuestas no tuvieron recorrido por la oposición de personajes como el inspector general de Marina, González Castejón, y del virrey de Nueva España, Bernardo de Gálvez. Finalmente, en 1783, Carlos III promulgó una nueva pragmática que, aunque suavizó las penas por contravención e introdujo algunas disposiciones para favorecer su inclusión laboral, seguía manteniendo el tinte represivo de las pragmáticas previas, prohibiendo la lengua, la vestimenta y los oficios tradicionales, además de restringir los lugares donde podían avecindarse las personas gitanas. Esta sería la última pragmática antigitana, vigente hasta 1848 al aprobarse el Código Penal. No obstante, sobrevivieron los artículos del Reglamento de la Guardia Civil de 1846 referidos a la especial vigilancia que debía observarse sobre los miembros de la comunidad gitana.